Revelado. El increíble secreto del jengibre para un descanso profundo en solo 2 noches después de una semana de insomnio desgastante. Elena miraba las flores vibrantes que vendía en el mercado, pero en su corazón solo había sombras. Los gritos de los vendedores, las risas de los clientes, nada podía ahogar el eco de la crítica de su familia. ¿Por qué no te casas como todas, Elena?, le repetían. El hogar es tu lugar, no el mercado. A sus 35 años, lucha sola para criar a Diego, su hijo rebelde que a veces parece más un extraño que un hijo. El amor y la intención de hacerlo bien son sus pilares, pero el peso de las expectativas lo aplasta todo. El aroma de las flores se mezclaba con el bullicio del mercado, pero su mente estaba en otra parte. Atrás, en casa, la tensión le esperaba como un enemigo al acecho. Cuánto deseaba que la vida fuera más fácil. Aquel día, mientras organizaba un ramo de girasoles y margaritas, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era doña Teresa, la anciana sabia del barrio. Elena, hija, el jengibre puede traerte paz, dijo con una mirada que parecía saberlo todo. Era un simple consejo, pero el jengibre se alzaba en su mente como un símbolo de lucha, tradición y esperanza. Tan pronto como regresó a casa, decidió probarlo. Pero la reacción de su familia no se hizo esperar. ¿Estás loca? La abuela nunca usó eso, gritaron. Diego, con su mirada desafiante, cuestionó si las tradiciones realmente la habían llevado a un buen lugar. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, sus emociones se desbordaban, y en el fondo, vibraba la insatisfacción de una sociedad que le decía cómo ser madre. La soledad le pesaba en el alma. Se preguntaba si seguiría el camino que le marcaban o si tendría el valor de trazar uno propio. Mientras las noches de insomnio se alargaban como sombras, el sabor del jengibre se tornaba cada vez más intenso en su boca. Comenzó a notar un cambio dentro de ella. Las largas horas sin dormir ya no podían continuar. Estaba a punto de rendirse, cuando esos pequeños momentos de silencio y paz empezaron a aparecer. La vida parece reconfigurarse, había un brillo nuevo en su mirada, y con cada día que pasaba, la voz crítica de su familia se hacía más débil, como un susurro en el viento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El Festival del Barrio se acercaba, un evento que prometía unir las tradiciones con la innovación, donde el jengibre brillaría y se convertiría en un símbolo de renacimiento. Elena, al borde de reconciliar sus deseos personales con las expectativas familiares, se preguntaba cómo encajaría en ese mundo nuevo. La incertidumbre la abrazaba, pero en sus venas corría el fuego de la esperanza. Mientras miraba a Diego en la distancia, su corazón le decía que debía tomar una decisión. ¿Dejaría que la tradición pesara demasiado o se atrevería a volar más alto? Su vida estaba a punto de cambiar, y el jengibre, ese humilde ingrediente, podría ser la clave para descubrir quién era realmente. El día del festival finalmente llegó y el aire estaba impregnado de risas y música. Elena se encontró de pie frente a su puesto, rodeada de una explosión de colores, flores brillantes y productos frescos, todo brillando bajo el cálido sol. Había transformado su puesto en un homenaje al jengibre. Frascos de jarabe de jengibre, tés humeantes y pequeñas botellas de aceites estaban cuidadosamente dispuestos. La gente pasaba, se detenía, olfateaba y comentaba. Era un aire de celebración y, por primera vez, sentía que realmente pertenecía. Diego se mostraba reacio. Jugaba a lo lejos, absorto en su mundo, una mirada oscura en su rostro. Los murmullos del festival parecían no alcanzarlo. Esa distancia a la que se había recluido le dolía a Elena, pero hoy era diferente, había algo en su pecho que la empujaba hacia adelante. Mientras sonreía a sus clientes, una parte de ella anhelaba que su hijo también compartiera ese brillo. «Mamá». La voz de Diego interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué haces todo esto?» «No entiendo». Sus ojos reflejaban confusión y un toque de resentimiento. Elena sintió que era el momento de abrir su corazón, de despojarse de las dudas. «Diego, esto es un simbolismo. El jengibre me ha dado paz, y quiero que nosotros,
como familia, podamos encontrar esto también. No tengo que seguir todos los caminos que esperaba tu abuela. Puedo hacer algo diferente, dijo, sus palabras llenas de sinceridad. Él frunció el ceño, balbuceando. No importa si te casas, o haces el mercado. Solo quiero que seas feliz. Pero tú no encajas con esta idea de lo que debería ser y eso me frustra. Las heridas brotaban en sus palabras, y Elena experimentó el agarre del dolor. Era un eco de todo lo que ella misma había sentido. Ese dolor que sientes, el de no encajar, es parte de crecer. Todos luchamos, amor. Te prometo que haré lo posible para encontrar un camino que nos haga felices a ambos. Pero necesito que confíes en mí. Siendo honesta contigo, me estoy descubriendo a mí misma aquí, ella dijo con una sonrisa llena de esperanza. Diego la miró fijamente. Las emociones pasaban por su rostro como sombras en la noche. Si decides hacer esto, lo haremos juntos. Allí estaba, una chispa de conexión entre ellos, chispas de un entendimiento que Elena había anhelado. Durante el festival, mientras compartían risas y jengibre, la multitud se convertía en un escenario donde su historia comenzaba a ser contada. Doña Teresa se acercó, con su usual porte sereno, y observó a la familia. El jengibre es más que una raíz, querida. Es el poder de renacer, de cortar con lo viejo. Cada historia tiene sus ciclos de tristeza y alegría. Quizás los tuyos están apenas comenzando. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de Elena. Aquello podía ser el inicio de un viaje en el que no solo ella, sino también Diego, pudieran redefinir su propia historia. Pero la llegada de una sombra interrumpió sus pensamientos. Un grupo de mujeres del barrio, aquellas que criticaban su camino, se acercaron. ¿Ves a dónde has llegado, Elena? ¿A dónde te llevan esos sueños locos? La tradición es fuerte, y tú no deberías desafiarla, gritaron. Los murmullos se extendieron como un frío invernal en el corazón de Elena, quien enfrentaba un nuevo dilema. ¿Se atrevería a luchar por su nuevo camino, aún en medio de la adversidad? Se preguntó. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero debía encontrar la fuerza. Mientras las voces críticas resonaban, algo dentro de ella comenzó a despertar, dispuesto a luchar por lo que creía. Aquel día, en medio de la celebración, Elena supo que algo extraordinario estaba por suceder. ¿Sería capaz de enfrentar su verdad y transformar el festival en un símbolo de su renacer? La decisión la aguardaba, un nuevo capítulo llenando el horizonte. Las luces parpadeantes y los sonidos de la música resonaban en el aire mientras el festival avanzaba. Elena sintió que cada nota la empujaba a ser más fuerte, más valiente. Con una respiración profunda, se dirigió hacia la multitud de miradas curiosas, preparándose para enfrentar a las mujeres que la criticaban. En su interior, las palabras de Doña Teresa vibraban en su mente. El jengibre era un símbolo de renacimiento, y así debía ser su propio camino. Escuchen, comenzó Elena, oscureciendo momentáneamente el murmullo que las rodeaba. Su voz, aunque titubeante al principio, se volvió firme. Lo que he decidido hacer es seguir mi corazón. El jengibre no solo me da paz, sino que también me ofrece una nueva visión de lo que podemos ser. No se trata de desafiar la tradición, se trata de construir algo nuevo. Las mujeres la miraron con desdén. ¿Y qué sabes de construir algo nuevo? ¿Por qué deberíamos escucharte?, la interrumpió una de ellas, cruzando los brazos. La confrontación impulsó a Elena. Pensó en Diego, en cómo él lograba ver las cosas de manera diferente, y decidió que su voz debía ser escuchada. Porque lo que estamos haciendo aquí, lo que siento, es para todos. Todos merecen encontrar su propio camino, y no tenemos que encajarlo en un molde. Ser nosotros mismos es lo más valioso que podemos hacer. Una de las mujeres, un poco más vieja, frunció el ceño pero permaneció en silencio. Elena notó cómo algunas en la multitud comenzaban a asentir, incluso a sonreír. Se dio cuenta de que acaso su visión no era tan inaceptable como pensaba. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se desvanecían las sombras de la inseguridad y la duda. Hoy he traído algo especial, continuó, levantando una pequeña botella de jarabe de jengibre. No solo es una bebida, es una invitación. Una invitación a conocerse a uno mismo, a intentar, a experimentar. Espero que puedan probarlo y encontrar, aunque sea un pequeño atisbo de lo que significa ser libres de ser nosotros mismos. La gente se acercó, intrigada. La ansiedad de Elena se convirtió en una mezcla de emoción y determinación. Mientras sonreía a sus primeros clientes, vio a Diego acercarse,
sus ojitos brillando con un nuevo interés. Consciente de que su mutua lucha por un nuevo camino había comenzado de la mejor manera, la tarde se extendía, y las risas llenaban el aire. Cuando alguien le pidió el jarabe, Diego tomó la mano de su madre. En ese momento, sintió que ambos estaban en la misma página. Mamá, dijo, ¿puedo ayudar? ¿Qué tal si les cuento a todos cómo empezamos? Ella no pudo evitar sonreír. Claro, amor. A partir de ahí, Diego se convirtió en su pequeño embajador de la alegría del jengibre, adentrándose en conversaciones y compartiendo su historia. Era como si una nueva vida comenzara a florecer entre los dos, pero el clima cambió de nuevo cuando a lo lejos, Elena vio a un viejo conocido, José, aparecer por entre la multitud. Su presencia, hasta aquel momento olvidada, le trajo recuerdos de tiempos difíciles y de promesas que jamás se cumplieron. En su mente, latía la pregunta inquietante, ¿qué haría él al ver su nuevo camino? La música seguía sonando, pero en el corazón de Elena, el ritmo se tornó más acelerado. ¿Sería José un obstáculo más en su camino, o tendría algo que ofrecer? La respuesta se cernía sobre ella como una sombra, amenazando con robarle la luz recién descubierta. Mientras la fiesta continuaba y Diego sonreía, Elena se enfrentaba a la pregunta crucial. ¿Sería capaz de sostener su nuevo yo frente a aquellas viejas caras que la inquietaban? La incertidumbre palpitaba en su pecho, esperando a revelarse. Elena sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras observaba a José acercarse. Su figura era una mezcla de recuerdos buenos y malos, una suma de riesgos pasados que había elegido dejar atrás. El jengibre, que le había dado ese nuevo aliento, parecía temblar en su botella, como si también compartiera su inquietud. Cuando él finalmente llegó cerca, el murmullo de la multitud se atenuó. Las miradas se voltearon al antiguo conocido, un tanto confundidas, entremezcladas con un ligero temor. Era como si el aire cargara con la expectativa de lo que su simple presencia significaba. José, con su sonrisa desinteresada y el brillo de siempre, le lanzó una mirada directa a Elena. Elena, ¿eres tú? Su voz era cálida, pero en su tono había un deje de incertidumbre. No te había visto desde hace mucho. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaban. Era un dilema, debía mostrarle la nueva persona que era, o recordarle quién había sido. Finalmente, con la voz entrecortada, dijo, he cambiado. Y no soy la única. Mientras hablaba, Diego miraba a su madre, con una mezcla de admiración y curiosidad, sin entender completamente la historia que envolvía a los tres. José levantó una ceja. ¿El jengibre? He oído cosas al respecto. La gente está hablando de ti. Las risas y los murmullos alrededor parecían desaparecer, dejándolos en una burbuja de reencuentro, y Elena sintió que la presión del momento era como una cuerda tensa, lista para rasgarse. Sí, estoy ayudando a darle a las personas opciones, dijo Elena, forzando una sonrisa. No se trata solo de una bebida, sino de la forma en que nos enfrentamos a nuestras historias. Sus palabras eran un intento de huir del pasado, de construir algo nuevo. Él la observó con una mezcla de interés y duda. Te veo fuerte, pero ¿realmente crees que todos necesitan esta receta de jengibre para reinventarse? Su pregunta atravesó el aire, como una flecha lanzada directamente a su corazón. Es más que eso, José, respondió, su voz subiendo en intensidad. Este es un espacio donde la gente puede descubrirse. Aquí nadie está atado a lo que espera el pasado. Elena sentía que cada palabra le daba más poder. Querían sentir la libertad que ella estaba experimentando. Diego interrumpió. Mamá, mira. Se quedó mirando a la botella de jarabe que tenía en la mano. Si te gusta el jengibre, necesitas probarlo. Su energía inocente hizo que incluso José sonriera, pero la tensión seguía flotando. Es un buen inicio, Diego, dijo José, intentando cambiar de tema, pero Elena pudo notar la incomodidad en su tono. La pregunta de su madre resonaba en su mente, ¿cómo podía ser su propia crítica y a la vez ayudar a los demás? De repente, un grito eufórico reventó como un fuego artificial por el área, distrayendo a todos. Era un grupo de jóvenes que comenzaban a bailar alrededor, animando la atmósfera festiva. Casi automáticamente, Elena sintió que su cuerpo comenzaba a moverse al ritmo de la música. Era como si el jengibre, en su esencia, le instara a abrazar el momento, a dejar atrás las sombras de la duda. Vamos, José, ¿por qué no te unes?, propuso, haciendo un gesto hacia la multitud que se movía al son de la fiesta. Sin embargo,
Su mirada se desvió hacia Diego, cuyo rostro brillaba de alegría. Él se unió a la danza y, en ese instante, la conexión entre madre e hijo se intensificó. Pero, en el fondo de su ser, el eco de José aún resonaba, desafiándola a mantenerse firme. De repente, se percató de la mirada penetrante de José, apreciando lo que había creado y lo que había dejado atrás. Sentía que las viejas promesas resurgían, pero no eran solo sombras, eran oportunidades de reconciliación. El final del día se acercaba y la música se transformaba en un murmullo, mientras Elena se daba cuenta de que lo que estaba en juego era más profundo que su camino personal. Era un renacer colectivo. Quizás el jengibre no solo cure a los demás, sino a mí también, pensó, antes de que otro grito interrumpiera su meditación. ¿Qué estás haciendo, Elena? Muéstranos de qué se trata realmente el jengibre. La voz, efusiva y expectante, provenía de la multitud ansiosa de probar lo que estaba ofreciendo. El corazón de Elena se detuvo por un momento. ¿Cómo podría embotellar todo lo que el jengibre significaba? ¿Cómo podría llevar ese mensaje de sanación hacia afuera? Justo antes de que pudiera responder, las palabras que habían estado ocultas en su interior finalmente salieron, dispuestas a cambiar su destino para siempre. El jengibre es solo el comienzo. En ese instante, sabía que estaba por revelar algo significativo, una verdad más allá del jengibre, algo que podría estremecer a todos. Elena sintió que una corriente electrizante recorría su cuerpo. Las miradas expectantes de la multitud, llenas de curiosidad y esperanza, se fijaron en ella. Era como si cada persona estuviera esperando un destello de luz en medio de la oscuridad, y ella se sentía como la única que podía ofrecerlo. Un escalofrío la atravesó al darse cuenta de que, en ese momento, tenía el poder de cambiar el rumbo de varias vidas. Lo que el jengibre representa es mucho más que un remedio, continuó, sintiendo que las palabras salían más fluidas ahora. Es una mezcla de determinación, amor propio y la voluntad de abrazar nuestros miedos. Su voz resonaba, llena de pasión, y vio como algunas caras en la multitud asintieron, como si entendieran perfectamente lo que decía. José, desde un lado, observaba con atención, intrigado. Se nota que él también quería entender, deseaba profundizar en esa conexión que había resurgido entre ellos. Comenzó a acercarse más, como si la curiosidad lo impulsara a romper las barreras del pasado. Cuando descubrí el poder del jengibre, no solo encontré una solución para mis problemas de salud. Aprendí a enfrentar mis demonios y a no huir de ellos, confesó. La sombra de la vergüenza de su historia pasada se hizo más ligera, y pudo sentir la conexión emocional creciendo en el aire, como un eco que resonaba en los corazones de los que le escuchaban. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus propias historias, sus propias luchas. Era el inicio de algo grande, un diálogo colectivo que prometía expansión, sanación y reconciliación. Diego, sintiéndose parte de algo especial, miraba con orgullo a su madre. «Mamá, cuéntales del sabor. Es riquísimo», exclamó, haciendo reír a varios del público. Elena sonrió, sintiéndose sostenida por su hijo, quien era la personificación de su nuevo comienzo. Así que, el jengibre tiene un sabor especial, pero lo que realmente importa es lo que cada uno elige hacer con eso, dijo, transformando su discurso hacia una invitación a la acción. El jengibre es un símbolo de lo que podemos ser. ¿Qué tal si cada uno de nosotros elige una historia nueva? Vio que algunas personas comenzaban a hablar entre sí, sus rostros iluminados por la chispa de la esperanza. Elena respiró profundo, sintiendo que el miedo lentamente se desvanecía. Sin embargo, sabía que todavía había un camino por recorrer y que no todos iban a aceptar este nuevo capítulo fácilmente. José dio un paso adelante, interrumpiendo apenas el murmullo de la multitud. Elena, me intriga lo que dices. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto funcione para todos? ¿No es arriesgado esperar que el jengibre pueda solucionar todo?, preguntó, su mirada incisiva sin dejar de ser comprensiva. Las palabras de José resonaron en el aire, llenas de la inseguridad de un viejo amigo que teme ser decepcionado de nuevo. Elena sintió una punzada en el corazón. No había una respuesta sencilla, pero en la sinceridad de su pregunta había una oportunidad valiosa. Es un riesgo, sí, comenzó a responder, su voz suave pero firme. Pero, tal vez, el verdadero riesgo es no intentarlo. Si podemos dar un pequeño paso hacia el cambio, entonces tal vez, solo tal vez, podemos construir un camino nuevo. Mientras hablaba, las luces comenzaron a titilar suavemente, marcando la transición entre el día y la noche.
Ese escenario se sintió mágico, como si la energía del jengibre y de las historias que se entrelazaban crearan una atmósfera de posibilidades infinitas. Pero en el fondo de su ser, Elena sabía que todo este optimismo podía desmoronarse si las viejas heridas no se curaban. Así que, con la determinación floreciendo en su pecho, prometió que no se detendría. La lucha ante el reto era algo que se sentiría en el aire, un enfrentamiento entre el pasado y el futuro. Justo en el instante en que parecía que la conexión estaba lista para florecer, un grito interrumpió la euforia. «Elena. Algo increíble acaba de pasar detrás de la tarima». Las miradas se volvieron rápidamente hacia la dirección de la voz, y una sombra oscura cruzó el rostro de José. Era evidente que la paz que había comenzado a gestarse estaba a punto de ser interrumpida por una revelación inesperada. ¿Sería una oportunidad para el crecimiento o un recordatorio de lo que intentaba dejar atrás? El corazón de Elena latía con fuerza, preguntándose si estaba preparada para lo que vendría. Elena sintió que el aire se volvía denso de anticipación. Los murmullos de la multitud se intensificaron, un mar de voces superpuestas que creaban una atmósfera inquietante. Sin embargo, su atención se centró en la figura que había gritado, un joven con el rostro pálido y la mirada asustada. La multitud se apartó un poco, abriendo espacio para que él pudiera acercarse. «Elena. La fábrica del barrio ha sido evacuada. Algo pasó con el lote de jengibre que distribuyeron esta mañana», dijo, apenas controlando su aliento. Sus palabras caían pesadas como piedras, y Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres decir con algo pasó?», preguntó, la voz temblorosa, llena de una mezcla de confusión y miedo. La vista de José se oscureció, y sabía que en su interior buscaba desesperadamente alguna luz en este nuevo caos. «Escuché que varios trabajadores comenzaron a enfermar después de usar el jengibre para hacer un nuevo producto. Están en la clínica. La policía está investigando», continuó el joven, sus palabras resonando en el corazón de Elena como un eco ominoso. Las posibilidades de lo que esto significaba comenzaron a girar como una tormenta en su mente. La multitud se sumió en un silencio tenso. Algunos rostros mostraban incredulidad, mientras otros comenzaron a murmurar, sembrando nuevamente la incertidumbre. ¿Podía el jengibre, el símbolo de fortaleza y sanación que ella había promovido, estar en el centro de una crisis? Todo lo que había estado construyendo, cada emoción liberada, parecía caer en un abismo de dudas. «Es necesario llegar a la fábrica y averiguar qué ha pasado, necesitamos respuestas», dijo José, su voz firme, como un ancla en medio de la tormenta. Elena se dio cuenta de que en él había una determinación que era contagiosa. Sin pensar en sus miedos ni en las repercusiones, decidió seguir ese camino. «Sí, tienes razón», respondió, sintiendo como su valentía comenzaba a brotar una vez más. Se volvió hacia la multitud. «No podemos permitirnos dejar que el miedo nos paralice. Si algo ha salido mal, debemos enfrentarlo juntos». Diego, que había estado observando atentamente, se acercó a su madre y la tomó de la mano. «Mamá, podemos ayudar. ¿Por qué no vamos todos juntos?». Su voz, aunque pequeña, estaba llena de firmeza, una luz inesperada que iluminaba la oscuridad que se empezaba a cerrar alrededor de ellos. Elena se encontró mirando a su hijo con orgullo. «Sí, juntos. Si hay algo que hemos aprendido, es que debemos unirnos en los momentos difíciles. El jengibre no solo es un ingrediente, es nuestra historia, nuestras vidas. Necesitamos protegerla», respondió con convicción. Mientras comenzaban a moverse, Elena sintió que la energía de la multitud crecía. Las miradas de apoyo y temor se entrelazaban en sus rostros, todo un microcosmos de emociones humanas crudas dispuestas a enfrentar lo desconocido. Al llegar a la fábrica, la escena era caótica. Las sirenas iluminaban la noche oscura, y vidrios quebrados reflejaban las luces parpadeantes. Elena se armó de valor, caminando hacia el interior. Encontró una figura familiar, el dueño de la fábrica, con un semblante angustiado. «Elena. No sé qué ha pasado, pero necesitamos tu ayuda para resolverlo. Este jengibre está contaminado, y no sé cómo ocurrió», expresó, la voz quebrada. Una nueva ola de pánico invadió a Elena. Contaminación, eso podía llevarse todo lo que había empezado a construir. «Primero necesitamos averiguar qué está pasando y por qué. Después, podremos encontrar la solución», dijo, sintiendo la presión de ser el pilar que su comunidad necesitaba en este momento oscuro. Mientras la multitud seguía llegando, el corazón de Elena latía con fuerza, y sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba.
¿Podrían salvar lo que habían comenzado? Un futuro incierto se cernía sobre ellos, y el verdadero sentido de lo que el jengibre representaba estaba en juego. En ese instante, una sirena sonó por encima del bullicio. Un anuncio resonó: atención. Se ha encontrado una fuente de contaminación en el lote de jengibre. Necesitamos evacuar el área inmediatamente. Atención, todas las personas. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Sin embargo, en su interior, una llama de resiliencia se encendió. Tenía que descubrir la verdad y luchar por lo que creía. Con una mezcla de temor y determinación, miró a su alrededor. Esto no ha terminado. Estamos en esto juntos, y juntos encontraremos el camino. Mientras su voz se alzaba entre la multitud, comenzó a le surgir una nueva pregunta en su mente: ¿qué había detrás de esta catástrofe? Y, sobre todo, ¿serían capaces de encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Elena se adentró en la fábrica con paso firme, sintiendo como el desasosiego de la multitud la envolvía. La escena era un caos. Las luces parpadeantes de los coches patrulleros proyectaban sombras inquietantes en las paredes de metal, y la preocupación estaba grabada en cada rostro que se encontró a su paso. José la seguía de cerca, su presencia era un consuelo en medio de la tempestad. ¿Dónde están los trabajadores?, preguntó Elena, una pregunta que ya sabía que tenía una respuesta difícil. El dueño de la fábrica, don Guillermo, tragó saliva. En la clínica. Pero parece que la contaminación es más grave de lo que pensábamos. Su voz temblaba. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cada segundo que pasaba aumentaba su miedo, pero no iba a permitir que eso la paralizara. Un grupo de trabajadores, que habían sido evacuados, llegaba a la entrada. La debilidad y la confusión se reflejaban en sus rostros. Elena recordó a cada uno de ellos, a sus familias, a los sueños que compartían. Se acercó a uno de los operarios, un joven llamado Juan, que había sido parte de la comunidad durante años. Juan, ¿qué ocurrió?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma en su voz. Él la miró, los ojos inyectados en sangre y temblando. No lo sé exactamente, Elena. Todo empezó poco después de que procesamos el jengibre. Algunos de nosotros tuvimos náuseas, mareos y luego. Su voz se quebró. Ahora hay otros que no han despertado. El corazón de Elena se hundió. La desesperación ahogaba su esperanza. Pero también sentía la urgencia de actuar. ¿Hubo algún cambio en el proceso de producción? ¿Algo inusual? Perdió un momento recordando las charlas sobre la mejora de la calidad, y como ella misma había empujado por innovaciones que prometían un futuro mejor. Juan cerró los ojos como si estuviera recuperando un recuerdo. Un nuevo lote de jengibre llegó el martes. Nos dijeron que era de una nueva fuente, pero no creo que sea seguro. La revelación hizo que la sangre de Elena hirviera. ¿Quién había tomado esa decisión? Determinación enraizada en la ira comenzó a calar en ella. Don Guillermo, deberíamos contactar a las autoridades. Esto puede ser un delito. El dueño asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Pero su expresión se tornó sombría. Ya lo hice. Pero si no encontramos la causa, esto podría perjudicarnos a todos. El barrio entero podría ver el impacto. Se escucharon murmullos preocupados y palpables entre los presentes. La tensión crecía, cada voz se mezclaba con el sonido distorsionado de las sirenas. Elena se llevó la mano al corazón, sintiendo el latido acelerado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la importancia de la comunidad. Elena. Mira afuera. Gritó un niño que se había escabullido entre los adultos, apuntando hacia la calle. Cuando Elena giró, su corazón se detuvo. Había un grupo de personas que miraban con asombro una serie de cajas que el personal de la policía había comenzado a sacar. Las etiquetas brillaban con el símbolo del jengibre. ¿Qué son esas cajas?, murmuró Elena, mientras la multitud se acercaba para observar. Podía sentir la presión acumulándose en el aire. El grupo de policías estaba abriendo las cajas, y un olor extraño emergió de su interior. Esto no puede ser bueno, susurró José a su lado, su mirada cargada de duda. Los murmullos aumentaron en la multitud. Quizás hay respuestas en esas cajas, sugirió él, pero la inquietud de lo desconocido lo hizo vacilar. Alguien en la multitud gritó: «Mira. Se están llevando algo más».
Los ojos de Elena se abrieron de par en par al ver que sacaban frascos que contenían un líquido oscuro, y en otra caja, un pequeño contenedor que parecía romper la línea entre un producto y un veneno. Elena sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando realmente con el jengibre? Debemos saber qué hay aquí antes de terminar en una nueva crisis, dijo con firmeza, sintiendo como la ira se transformaba en acción. Mientras se acercaban, una sombra de duda nubló su mente. ¿Sería posible que lo que había promovido con tanto amor se convirtiera en veneno? La noche apenas comenzaba, y con ella, un secreto peligroso estaba a punto de ser revelado. ¿Qué otro misterio ocultaba la historia del jengibre? El tiempo se agotaba y las respuestas que necesitaban los miraban desde la oscuridad. ¿Serían capaces de desentrañar la verdad antes de que su comunidad sufriera las consecuencias? Elena dio un paso adelante, empujada por una necesidad apremiante de entender. Con cada paso, su corazón latía más rápido, y las palabras de Juan resonaban en su mente como un eco en la oscuridad. ¿Qué había hecho esa nueva fuente con el jengibre? Se adentró entre la multitud, su mirada fija en las cajas que contenían la incertidumbre de su comunidad. Cuidado, no te acerques tanto, advirtió José, que seguía su paso nervioso. Pero ella no podía dar marcha atrás. El sonido de las sirenas aún retumbaba, pero lo que más le preocupaba eran las vidas que colgaban de un hilo. Vidas con sueños, con familias que las esperaban. Cuando se acercaron a la escena, los policías trabajaban con seriedad, tratando de identificar el contenido de las cajas. Elena pudo ver algo más allá de los frascos oscuros, algo que parecía brillar débilmente. Siguió al grupo de agentes con la mirada, súplica en el rostro. No sabía si eran sus ojos llenos de emoción o el temor lo que la hacían temblar. ¿Puedo ayudar?, preguntó, pero su voz se perdió entre los murmullos. Nadie le escuchó. Justo en ese momento, uno de los agentes apartó una caja del grupo. La mirada de Elena se intensificó. ¿Qué hay dentro?, exigió saber. El oficial, un hombre mayor con una expresión cansada, levantó la vista. Este jengibre ha sido adulterado, no es seguro, respondió, dándose la vuelta para continuar su trabajo. Ese simple comentario hizo que la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Qué significaba eso para todos ellos? ¿Para sus familias? ¿Para la fábrica que había amado? La culpa comenzó a germinar en su pecho. Si había estado promoviendo ese producto, uno de los operarios evacuados, una mujer de cabellos canosos llamada Teresa, empujó hacia adelante, sus ojos estaban llenos de dolor. Elena, te necesitamos, tú siempre has sido nuestra voz. Necesitamos que esto se detenga antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Teresa resonaron en ella. Eran más que un llamado al deber, eran una súplica. Ella siempre había creído en la fuerza de la comunidad y en la responsabilidad que conllevaba su papel en la fábrica. Era el momento de actuar. La incertidumbre de las cajas era eclipsada por la urgencia de su voz. Sin pensarlo, se volvió hacia don Guillermo. Necesitamos llevar esto a las autoridades de inmediato. No podemos permitir que esto continúe. Cada minuto cuenta. Él la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Si lo hacemos, podemos perderlo todo. Pero, si no, podríamos perder algo aún más valioso. Su mirada se detuvo en la gente que estaba bajo el efecto del veneno, una madre con su hijo en brazos, un abuelo que solo quería descansar. Fue un instante crucial. Elena sintió una chispa de valentía. Lo que perdimos no se compara con lo que podemos salvar. Si no hacemos nada, seremos responsables de más tragedias. Mientras ella se dirigía a la policía, José la tomó del brazo, con el rostro pálido. Sabes que esto podría tener consecuencias graves, ¿verdad? Tal vez no solo para la fábrica, sino para ti misma. Pero su advertencia ya no tenía peso en su mente. Posiblemente, pero hay vidas en juego, dijo Elena, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. Era hora de hacer lo correcto y enfrentar lo que viniera. Sin embargo, cuando ella se dio la vuelta para dirigirse a los oficiales, una explosión sorda resonó en la distancia. Las luces de alarma se intensificaron y la multitud se dispersó como si una ola de pánico los arrastrara. La visión de gente corriendo, gritos y caos llenó el aire. «Elena», gritó José. «Debemos salir de aquí». Y en medio de toda la confusión, la mente de Elena buscaba respuestas mientras su corazón latía descontroladamente. La tensión en su pecho aumentó. ¿Qué había sido esa explosión? Había alguien detrás de esta crisis. A medida que la gente se dispersaba,
Elena se sintió atrapada en el centro de un torbellino, y con cada segundo, el tiempo corría. La noche apenas comenzaba, y más secretos parecían estar a punto de salir a la luz, llevando consigo la promesa de que nada volvería a ser igual. Podría enfrentar lo que estaba por venir, o sería arrastrada por la tormenta en la que se había sumergido, los caminos se cruzarían, y lo que se avecinaba lo cambiaría todo. Elena se encontró atrapada entre el caos y el ruido ensordecedor que la envolvía. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonaba en su pecho mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La explosión no solo había alterado la tranquilidad de la noche, sino que había desatado una agitación profunda en su interior. «Elena, sigue a mis pies», gritó José, atrapándola de la muñeca y tirando de ella hacia un callejón adyacente, fuera de la vista de las luces intermitentes de la policía y el temor colectivo. La multitud corría en diferentes direcciones, una ola de desesperación que la empujaba, pero ella no podía permitir que el miedo la dominara. «¿Qué fue eso?», preguntó, intentando asimilar lo ocurrido mientras sus pies golpeaban el pavimento. José no respondía, su mirada ansiosa se mantenía en el eco del caos a su espalda. Finalmente, llegaron a un rincón más tranquilo donde podrían tomar aliento. «No lo sé, pero debemos averiguarlo. Esto es mucho más que un simple accidente, la fábrica, el jengibre, todo está conectado», exclamó Elena, su voz temblando de emoción y terror. «Pero no podemos hacer nada si nos atrapan. Pregúntale a Teresa, o a don Guillermo, ellos sabrán qué hacer». De pronto, el rostro de Elena se iluminó con una idea. «No, tengo que ir a la fábrica. Quizás haya alguna pista allí. Alguien debe saber por qué esto sucede y quién está detrás de ello». «¿Estás loca? Vas a ponerte en peligro aún más». «Todos están huyendo por algo», respondió José, pero su voz se ahogó en la creciente confianza de Elena, se dio cuenta de que había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de proteger a su comunidad. La idea de que, quizás, su fábrica había sido la causa de tanto sufrimiento la llenó de determinación. Recordó las historias de sus compañeros, las risas y los llantos, el sentido de familia que se había construido entre las máquinas y el polvo del jengibre. «José, necesitamos hacerlo. Si no lo hacemos hoy, mañana podría ser demasiado tarde». «¿Qué harías tú si fueras tú quien estuviese en peligro?», le preguntó, un aire desafiante en su voz. Él la miró, y por un momento pareció que la duda asomaba en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, vamos. Pero debemos ser astutos y cuidadosos». Mientras se adentraban en la oscuridad, las sombras de la incertidumbre rodeaban a Elena. Cada paso la acercaba más a la verdad que se ocultaba tras ese espeso velo de jengibre que había amado tanto. Una vez que alcanzaron la entrada de la fábrica, Elena detuvo a José. «Espera. Necesitamos un plan. Debemos asegurarnos de que esté vacío antes de entrar. No sé qué podemos encontrar ahí adentro». Caminando en silencio, los dos se acercaron a una ventana rota. Elena se asomó y vio un lugar desolado. Todo estaba en silencio, excepto por un leve sonido que retumbaba desde el fondo. Un tamborileo suave, casi rítmico, como si una máquina aún funcionara a pesar del desmadre afuera. Justo cuando se disponían a entrar, un destello de luz iluminó la fábrica, revelando la figura de una persona. Elena sintió que el aire se le cortaba. «¿Quién es?», susurró, no podía creerlo. A medida que la figura se acercaba, una oleada de miedo y curiosidad la invadió. Era Juan, su compañero de la fábrica, el hombre que había estado tan cerca de ella en el pasado, pero había desaparecido antes de la crisis. Con un grito involuntario, Elena se dio cuenta de que él tenía la respuesta que tanto necesitaba. «Juan, ¿tú estás aquí? ¿Tienes algo que ver con esto?». La incertidumbre en su voz resonaba en el aire, tensionando el instante entre ellos. Pero antes de que Juan pudiera responder o darle alguna explicación, un estruendo inquietante sacudió la fábrica. Elena y José intercambiaron miradas de horror, sabiendo que algo peor estaba por venir. «¿Qué está sucediendo?», murmuró José, pero fue Elena quien comenzó a darse cuenta de que la verdad podría ser más oscura de lo que había imaginado. La noche, que parecía prometedora al principio, se transformaba en un laberinto más sombrío del que jamás había anticipado. La pregunta lo envolvía todo: ¿podría la familia que había construido en torno a la fábrica soportar el peso de la verdad? La cuestión de su lealtad se cernía en el aire, implorando una respuesta que pronto tendría que afrontar.
Mientras la tensión aumentaba de manera inminente, Elena sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. Juan, ¿qué estás escondiendo? La respuesta que estaba a punto de recibir podría cambiarlo todo. Elena apretó los puños, la angustia pulsando en su pecho mientras miraba a Juan con ojos entrecerrados. Su figura estaba envuelta en la penumbra, y ella sabía que necesitaba respuestas. Juan, ¿qué ha pasado? La fábrica está en caos, y hay gente enferma. Tú estás aquí, y no has dicho nada. Su voz temblaba entre la indignación y el miedo. Él hizo una pausa, la expresión en su rostro se tornó seria, casi como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Elena, no es tan sencillo. Hay cosas que no entiendes. Ella no podía contenerse. Entiéndelo. Hay vidas en juego. Todo lo que hemos construido está en peligro. ¿Por qué las autoridades no están aquí? ¿Por qué no nos has alertado antes? Juan miró hacia el suelo, como si las respuestas que necesitaba fluyeran de sus zapatos. Pero, al momento siguiente, sacudió la cabeza. Lo siento, estoy atrapado. No podía salir, no quería ponerme en peligro. Pero ahora tenemos que hacerlo. Necesitamos descubrir la verdad sobre lo que está pasando. Elena sintió que su determinación crecía, como el jengibre que había llegado a representar para ella. Un sonido repentino resonó a sus espaldas, y ambos se dieron la vuelta, inquietos. José, que había permanecido en silencio, miró a su alrededor. Esto se pone feo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí. Decidida, Elena tomó la iniciativa. José, necesitamos entrar. Hay algo más que puede estar amenazando no solo esta fábrica, sino a toda nuestra comunidad. Si hay un riesgo, hay que enfrentarlo. Pero mientras Elena intentaba mantenerse firme, sus pensamientos giraban en torno a Diego. ¿Qué pasaría si esto se salía de control? Enrique, el propietario, había puesto su confianza en ella. La comunidad había confiado en su visión, en su renacer. Juan, que había estado en silencio, finalmente habló. Hay cosas en la fábrica que no deberían haber salido a la luz. Algún grupo está tratando de sabotear nuestro trabajo, y yo tenía miedo de hablar. ¿Sabotear? ¿Por qué? Elena estaba desesperada por respuestas. Juan se pasó la mano por el cabello, frustrado. Porque se dieron cuenta de que el jengibre tenía un nuevo potencial, y algunos querían aprovecharse de eso. Mientras más gente use el producto, mayor será el riesgo para ellos. El corazón de Elena se aceleró, y a cada revelación, sintió como la furia y la injusticia crecía en ella. ¿Y no viniste a decirnos nada? Esto no es solo un juego, Juan. Las vidas son importantes. Él la miró fijamente, comprendiendo que el momento de la verdad había llegado. Lo sé. Pero sentí que tenía que actuar solo. No sabía qué hacer. Hay dinero en juego, Elena, y no solo de nuestros vecinos. Gente poderosa está detrás de esto. Elena, tomando una respiración profunda, pudo sentir la intensidad del momento. Entonces tenemos que actuar ahora. Vamos a encontrar la prueba, la verdad que todos necesitan escuchar. Juntos. José asintió, y aunque la oscuridad les cubría, la claridad estableció el camino a seguir. Juntos, se adentraron en la fábrica. Mientras más avanzaban, la sensación de esperanza se mezclaba con la tensión palpable. Al llegar al corazón de la planta, encontraron un laboratorio improvisado. Colores y olores extraños flotaban en el aire. Frascos de jengibre contaminado estaban amontonados en una esquina. ¿Esto es lo que han estado haciendo? Elena se sintió enferma. Sí. Esto es parte de lo que han creado. Pero debemos ser rápidos, hay documentos que podrían incriminar a quienes están detrás, dijo Juan, buscando entre los cajones. Elena no podía dejar de pensar en sus vecinos, sus amigos. Cada frasco era una sombra que amenazaba vidas. El sentido de urgencia la empujó a seguir. Mira aquí. Juan exclamó sacando un papel arrugado, las palabras retumbaban, contratos, fechas y nombres. Elena se percató de que estaban involucrados negocios clandestinos. Todo lo que habían sospechado llevaba a un mismo punto. El corazón le palpitaba con fuerza. Todo esto tiene que salir a la luz, dijo Elena, mirando a José y Juan. No podemos dudar. Vamos a llevar estos documentos a la policía. Ellos deben saberlo.
mientras se apresuraban hacia la salida, la tensión en el aire crecía. La noche se tornaba un laberinto, pero cada paso estaba lleno de determinación. Al salir, el caos aún reinaba, pero tenían la evidencia que podrían cambiarlo todo. Cuando vieron el tumulto y el miedo en las caras de la comunidad, Elena sintió que la fuerza de todos ellos se unía en su interior. Esto no es solo el jengibre, es nuestra historia. Vamos a luchar por nuestra verdad. Las palabras salieron de su boca como un eco, y de repente, la multitud comenzó a recogerse a su alrededor. Se sintieron fuertes, empoderados por su verdad y por la necesidad de proteger lo que era suyo. Elena, los documentos, gritó alguien, y Elena sintió una oleada de esperanza. Mientras se preparaban para enfrentar la adversidad, una energía vibrante llenaba el aire. Había luchas por delante, pero su voz, la voz del jengibre y su comunidad, ahora sería escuchada. El camino hacia la verdad no iba a ser fácil, pero tenían el poder de cambiar su destino. Todo había comenzado con un simple consejo sobre el jengibre. Elena sonrió, sintiendo una chispa de aliento en aquellos momentos oscuros. No solo se trataba de jengibre, sino de lo que realmente representaba: unidad, renacer y lucha. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que venga. El camino a la recuperación había comenzado, y esta vez, no había vuelta atrás. Este es el final de nuestra historia, pero también el comienzo de algo extraordinario. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas, que te llenarán de inspiración. Dale like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar nuestra voz. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan conmovedor. Queremos saber qué te hizo sentir esta historia, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos somos más fuertes.